y con ello pues, tenemos nuestros capacitores. La unidad de medida para los capacitores es la capacitancia, y la capacitancia no es más que la propiedad que tienen los capacitores de poder almacenar cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas pues no son más que la generación de campos eléctricos que pueden realizar el movimiento de los electrones, ¿de acuerdo? Esos electrones que son los que nos permiten, en este caso, que se dé el movimiento de carga. Entonces, esas cargas eléctricas se pueden almacenar y ese almacenaje lo realizan los capacitores a través de la capacitancia, que es igual a la carga partido el potencial eléctrico. Esta es nuestra forma general para poder calcular la capacitancia de los capacitores. La unidad de medida para la capacitancia es faradio, en honor a Faraday, que fue quien construyó el primer capacitor. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Se utilizan los submúltiplos nuevamente para indicar la capacidad. Está el milifaradio, el microfaradio, el nanofaradio y el picofaradio. Pueden utilizarse también megafaradios, gigafaradios, que en este caso serían capacitores bastante grandes en acciones de capacidad. Ya verificaremos en alguno de los casos si podemos llegar a tener capacitores tan grandes. Yo no he visto, por cierto, ahora capacitores tan grandes. En mi época de estudiante sí los vi, capacitores bastante grandes en esos televisores de tubos que venían al inicio, y para poder darle el funcionamiento a esos tubos pues se utilizaban capacitores de alta, valga la redundancia aquí, alta capacidad, y por lo tanto eran unos tubos cilíndricos bastante grandes. ¿Cómo se conforman los capacitores? Pues los capacitores se conforman por dos placas paralelas, como decía un compañero, casi simulando un sándwich de jamón, teniendo aquí una primera placa, aquí otra segunda placa, y en medio de ellos un material dieléctrico. Ese material dieléctrico es el que conforma el campo eléctrico que nos permite almacenar la energía, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos placas conductoras paralelas entre sí, de signos distintos, con la misma carga, solo que una es positiva y la otra es negativa, y entre ellas el material dieléctrico. Aquí tenemos un primer capacitor hecho en la historia, en este caso por Faraday, en un envase de vidrio donde colocó su material. El material que se coloca entre ellos se denomina, les indiqué a ustedes, como material dieléctrico, que su propiedad mayor es su rigidez dieléctrica, que es la que permite que en alguno de los momentos se pueda generar el campo eléctrico entre ellas. El valor máximo que pueden llegar a soportar es el que permite que trabajen normalmente. Si en dado caso llega a tener una intensidad mayor a esa rigidez dieléctrica, entonces se romperá esa propiedad que tiene el material aislante. Ese material aislante entonces dejará de hacer su función y las placas quedarán completamente en corto. Quiere decir, quedarán directas entre una y la otra. Los materiales que más se utilizan como dieléctricos son los siguientes. Está el aire seco, vidrio, mica, plástico, papel parafinado, caucho, teflón, aceite transformador y la baquelita. Se utilizan en algunos de los momentos por la constante que llegan a tener. En el caso del aire seco utiliza el valor de 1, vidrio 7.5, la mica 5,
podemos llegar a utilizar. Dentro de ellos, los más utilizados tenemos los electrolíticos, que son aquellos que llevan en su interior un electrolito, valga la redundancia ahí. ¿Cuáles son estos capacitores? Son como, por ejemplo, las baterías de los carros. Las placas se dan entre un líquido. Ese líquido, pues, es electrolítico. ¿De acuerdo? Las baterías de carro, las baterías de motos, entonces son el ejemplo clásico de estos electrolíticos. En algunos de los momentos nosotros denominamos así a los que conocemos como filtros, pero esos filtros utilizan papel parafinado o papel con electrolítico, entonces no los deberíamos de denominar tan directamente como electrolíticos, pero así los conocemos más directamente, esos son de papel. Están los cerámicos, que ya vimos en algunas fotografías, en este caso, que su material dieléctrico pues es la cerámica. Están los capacitores variables. Por cierto, yo ya no he visto tantos. En mi época, cuando nosotros queríamos escuchar una emisora de radio, queríamos escuchar nuestra música preferida, pues entonces le dábamos vueltas a una pequeña perilla para mover el dial, que era lo que nosotros decíamos, una pequeña agujita para poder colocar la estación de radio y poder escucharla. Esa perilla que nosotros movíamos, pues no era más que la de un capacitor variable que daba la particularidad que podía colocar la frecuencia ideal para poder escuchar nuestra música. Ya hoy en día todo es variable y dentro de él pues están dispuestos los capacitores para poder lograr la frecuencia ideal. Ya hoy en día ya no es tanto como en aquellas épocas. Si en dado caso nosotros queremos construir un capacitor, ¿cómo lo podemos hacer? Pues para poder construirlo nos vamos a esta parte donde nosotros delimitamos las dos placas conductoras y entre ellas la colocación del material dieléctrico acá. Y la fórmula que utilizaríamos para poder determinar la capacidad de ese capacitor que vamos a construir sería la capacitancia igual a la constante de permeabilidad del espacio por la constante del material dieléctrico por el área dividido la distancia de separación entre las placas. Eso, si en dado caso nosotros queremos construir un capacitor, claro está, ya hoy en día pues ya no se hace tanto eso, del hecho del diseño del capacitor, sino que ya nosotros solo verificamos según las características del circuito que tenemos, buscamos el capacitor que más te ha ido, ¿de acuerdo? Ya no lo realizamos tanto, pero podríamos hacerlo. Ya hoy en día, cuando un capacitor pues se llega a dañar, pues ya no cambiamos solo el capacitor, sino que cambiamos toda la placa donde el capacitor está. Ya no buscamos, diseñamos para que pueda funcionar dentro de nuestro circuito. Dependiendo de la capacitancia, pues así será la energía que almacene un capacitor. Y para poder determinar qué tanta energía almacena, pues nosotros nos vamos a la siguiente forma. Tiene la capacidad entonces de almacenar esa carga eléctrica y la forma en la que nosotros la vamos a calcular son estas tres. La primera nos indica un medio de la carga por el potencial eléctrico. La segunda nos indica un medio de la carga por el potencial eléctrico al cuadrado. Perdón, carga aquí es capacitancia. Y la tercera que nos indica la carga elevada al cuadrado dividido dos veces la capacitancia. Con cualquiera de estas tres fórmulas nosotros podemos definir la energía almacenada dentro de un capacitor. Si nosotros en alguno de los momentos queremos hacer cálculos de valor y poder definir qué tipo de materiales vamos a utilizar, qué tan grande o qué tan pequeño va a ser el capacitor, pues lo podemos hacer y podemos llegar a tener problemas como este. Y se puede regresar a la anterior para tomarle una screenshot. Ahí está. Ahí estamos, gracias. ¿Estamos?
¿Seguro, seguro? Si nosotros quisiéramos llegar a construir el capacitor, como les digo, para saber qué tanta carga va a tener o qué tanta energía va a almacenar, pues podemos llegar a tener lo siguiente. Ahí tenemos entonces un problema para resolver y poder determinar en este caso la magnitud de la carga que va a llegar a tener ese capacitor, la energía que va a almacenar, la capacitancia que vaya a llegar a tener. Si nosotros tomamos en cuenta que las placas paralelas tienen un área de 42 centímetros cuadrados y un espaciamiento de 1.3 milímetros. Y le inyectamos una diferencia de potencial de 625 voltios. Entonces, nosotros podemos determinar a partir de esos datos qué tanta capacidad va a llegar a tener nuestro capacitor. Y cambié en este caso con el problema que teníamos, porque el otro ya lo vamos a hacer dentro de los circuitos que nosotros vamos a trabajar. Ya lo vamos a hacer más directamente en acciones de conexiones. Entonces ahí tenemos nuestro capacitor. Y vamos a calcular entonces la magnitud, la capacitancia, la magnitud, la energía almacenada, la energía que se llega a tener entre las placas. Entonces veamos. Vamos a indicar acá. No tengan pena, yo estoy grabando la clase. Directamente no lo estoy haciendo con la plataforma, sino que lo estoy haciendo con una aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se preocupen por ello. Que la grabación la vamos a colocar directamente en el espacio de la plataforma. Aunque ustedes no la van a ver, voy a colocarla de todos modos. Usted deja, entonces vamos a ver, ahí se lo voy a colocar, no tengan pena. Los datos con los que contamos entonces son los siguientes. Yo utilizo, vamos a ver cómo es que se llama esta aplicación, aunque me da algún tipo de problema. Ya la verifico. Es esta, es para poder editar videos, también se puede grabar directamente lo que se está realizando, solo le indico qué espacio es el que necesito que grabe. Entonces es Camtasia 2019. Hay una 2020, pues solo la verifican, pagan el derecho de uso y por ahí vamos. Bien, entonces, entre los datos que tenemos está el área. En este caso es de 42 centímetros cuadrados. Entonces el área es la siguiente. 42 centímetros cuadrados. Como nosotros trabajamos en el sistema internacional, recuérdense entonces que al momento de trabajar en el sistema internacional, todo lo tenemos que trabajar en metros. Así que estos 42 centímetros los tenemos que transformar a metros. Entonces decimos por un metro cuadrado, que equivale a 100 centímetros cuadrados, que serían 10.000 centímetros cuadrados. Y eso nos daría nuestra medida en metros. Vamos a verificar cuánto es. 42 dividido 10.000. 4.2 por 10 a la 3. 4.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos el área, ahora nos vamos a la distancia de separación entre las placas. La distancia es de 1.3 milímetros, será por 10 a la menos 3 metros. Ahí está la distancia de separación entre las placas. Ahora nos vamos a el valor de
La diferencia de potencial, 625 voltios. Y dígame, Marco. El por 10 a la menos 3 sale de que tenemos milímetros. Y recuérdense que es por 10 a la menos. Por eso es que coloqué por 10 a la menos 3. Ahora el por 10 a la menos 3 que salió de acá, este es de la conversión de los 42 centímetros cuadrados a metros cuadrados. El material dieléctrico no nos lo dan, así que nosotros vamos a asumir un material dieléctrico. En este caso vamos a colocar el papel parafinado y la constante del papel parafinado es 2 unidades. Y vamos a calcular entonces la capacitancia. A partir de los valores que nosotros tenemos, la capacitancia es igual a la constante de permeabilidad del espacio por la constante del material dieléctrico, el área, dividido la distancia de separación entre las placas. Ahora ya solo tengo que sustituir los datos, esperando que salgan de la sustitución. Lo vamos a hacer acá abajito. La capacitancia es igual a la constante, que es 8.85 por 10 a la menos 12. La constante del material dieléctrico, que dijimos que era papel parafinado, que es 2. Pudimos haber colocado aire, pudimos haber colocado mica, cualquiera de ellos. El área, 4.2 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, dividido la distancia de separación, que en este caso es de 1.3 por 10 a la menos 3 metros. Y eso nos va a dar capacitancia. 8.85 exponente a la menos 12 por 2 por 4.2 exponente a la menos 3. Dividido el 1.3 exponente a la menos 3. Eso nos va a dar 5.70 por 10 a la menos 11. Como es capacitancia, serán faradios. Ya tenemos la capacitancia, entonces, 5.72 por 10 a la menos 11. Ahora calcularemos, en este caso, la magnitud de la carga que vamos a tener. La carga, la fórmula general nos dice que la capacitancia es igual a carga partido voltaje. Así que la carga va a ser igual a capacitancia por el voltaje que tenga el sistema. Entonces, en este caso, la carga va a ser igual a la capacitancia, que ya la tenemos, de 5.72 por 10 a la menos 11, por el potencial eléctrico, que en este caso es de 600 voltios. Y esto nos dará la carga para este capacitor, 5.72 exponente a la menos 11 por 625. Eso nos da 3.58. Dije antes de que continúe, ese 625, ¿cómo es que se llama o cómo es que lo sacó también? Aquí no lo dan, son 625 voltios de diferencia de potencial. Entonces el potencial eléctrico es de 625 voltios. Gracias, gracias. El 2 que estamos utilizando aquí es del material eléctrico, que en este caso es papel parafinado. Ya me perdí. 5.72 exponente a la menos 11 por 625, que es el potencial, da 3.58 por 10 a la menos 8. Estos serán Coulomb, que es la carga. Ahora lo único que tenemos que calcular en este caso es la energía. Dígame, Manolo. Y que ese 2 siempre lo vamos a tomar como 2, ¿va a ser constante o nos lo van a dar en el problema? ¿Cómo va a ser el asunto? Va a depender, en este caso, del material dieléctrico que se utilice.
Nosotros indicamos ahorita que íbamos a utilizar papel parafinado. Haber dicho, mire, en lugar de papel voy a utilizar aire seco, pues puede utilizar aire seco. Alguien pudo haber dicho, mire, yo en lugar de papel o en lugar de aire seco voy a utilizar vidrio, pues puede utilizarlo. Lo único que tiene que tomar en cuenta es la constante de ese material dieléctrico que va a ¿Y utilizar. cuáles serían los valores? Son los que colocamos en la tabla anterior. ¿Se recuerda una tablita que colocamos ahí de material dieléctrico? Sí, sí, gracias. Vamos a utilizar. Así es. Todo va a depender de ello. Dígame, Víctor. Ingeniero, solo una pregunta, ese 8.85 siempre va a ser constante ahí. Me extraña. Es 85 por menos 2 es un valor constante. Gracias, Ese es ingeniero. 85. Ese no va a cambiar. Bien. Para culminar entonces, la energía almacenada. Como tenemos capacitancia, tenemos voltaje, tenemos carga, podemos utilizar cualquiera de las tres fórmulas para la energía. Voy a utilizar la más sencilla. La energía entonces es igual a 1/2 de la carga por el potencial eléctrico. Entonces sería 1/2 la carga, que en este caso es de 3.58 por 10 a la menos, por el que es de 625. Y eso nos va a indicar en este caso cuánta energía es la que el capacitor debe almacenar. 625. Eso nos dará 3.58 exponente a la menos 8 por 625. Eso nos va a dar 2.24 por 10 a la menos 5. Esos serán joules de energía. Y esta es la energía que puede almacenar ese capacitor. En forma especial para que si no. Ahora, las características que nosotros necesitemos o de los circuitos que nosotros estemos trabajando, pues hay en algunos de los capacitor que vamos a hacer. De problemas es si en dado caso nosotros queremos construir nuestro propio capacitor para poder determinar qué tanta carga y qué tanto potencial en alguno de los momentos nos puede llegar a dar. Muy pocas veces nosotros vamos a crear nuestro propio capacitor. Lo único que nosotros vamos a hacer en alguno de los casos es utilizar ya directo y poder enlazarlo al dispositivo que nosotros lleguemos a tener. ¿De acuerdo? Eso es lo que más vamos a hacer. Ello va a corresponder en alguno de los casos a lo que nosotros necesitemos o nuestros circuitos que nosotros estemos trabajando puedan llegar a tener. Antiguamente ese capacitor en forma especial. En este caso, la primer línea de colores nos indica a nosotros la primera valor que conforma la distancia que tenemos. En este caso, la primera
significativa. En este caso es violeta, es 7. Para la segunda cifra significativa. Quiere decir que el segundo valor es 7. Nosotros podríamos decir que ya llevamos 47. El tercer valor es el valor multiplicador. En este caso es color rojo. El tercer valor multiplicador, el rojo me indica que lo debo de multiplicar por 100. Entonces sería 47 por 100. Ese 47 por 100 me da 4700. Quiere decir que yo puedo decir ya que ese capacitor tiene una capacidad de 4700 faradios. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir entonces que este capacitor en forma especial es de 4700 faradios. Ahora bien, nosotros sabemos que estos son materiales y esos materiales pueden tener variaciones. Pueden haber variaciones por medio de temperatura, pueden haber variaciones por las conexiones que nosotros realizamos en algunos de los casos y por lo tanto su valor puede tener una modificación y esa modificación la incluye con el cuarto valor de colores que aquí tenemos. En este caso nos indica la tolerancia. En este caso esa tolerancia es de color marrón, quiere decir café, y sería para un valor mayor a 10 picofaradios, en este caso lo es, más o menos el 1%. Entonces nosotros colocaríamos acá más o menos 1% de tolerancia. Ese 1% de tolerancia nos indica a nosotros que este valor puede variar. ¿Y puede variar en cuánto? El 1% de 4700 es 47. Eso significa que el valor que me puede llegar a dar es 4700 más 47. Quiere decir 4747 faradios. Quiere decir que este capacitor, al momento de medirlo, puede llegar a darnos una medición de 4747 faradios. Si nos da una medición superior a ella, significa que el capacitor ya está con daño. Por lo tanto, habría que sustituirlo. O bien 400 menos 47 menos el 1%. Y eso nos daría 4653, si no estoy mal. Vamos a ver. 4700 menos 47. 4653. Ahí estamos bien. Serían farados. O puede llegar a medir entonces 4653. Si mide menos, pues el capacitor ya tiene daño y puede cambiarlo dentro del circuito. Lo ideal es que se encuentre en este intervalo de valor, 4747 o 4653. ¿Estamos de acuerdo? En este rango de valores es que se debe de mantener la medida de este capacitor. Ahora bien, el cuarto valor, la cuarta línea de color, me indica la tensión de trabajo, quiere decir cuánto potencial eléctrico puede soportar ese capacitor. Y en este caso, el color azul me indica 630 voltios. Quiere decir entonces que este capacitor que nosotros ya tenemos acá tiene una máxima de 630 voltios para trabajar. Quiere decir que si nosotros le colocamos 700 voltios, ese capacitor se va a morir, quiere decir va a explotar. ¿De acuerdo? Lo ideal es que trabaje con menos de 630 voltios para que el capacitor esté tranquilo, pueda realizar su carga de energía y el sistema pueda disponer de ella cuando sea necesario. ¿Estamos de acuerdo? Claro está, hoy en día ya no se miden tanto los capacitores. Si en dado caso un dispositivo tiene una falla, si un dispositivo electrónico tiene alguna falla, entonces nosotros solo buscamos la plaqueta correspondiente a la falla y cambiamos toda la plaqueta.
la cambiamos por una nueva. No es el caso, nos quedamos con empezar a buscar cuál es el dispositivo electrónico o cuál es el capacitor que esté malo, para luego cambiar solo el capacitor y volver a colocar en funcionamiento el aparato. Eso ya hoy en día ya no se realiza, ya no se tiene tanto esa facilidad de trabajo. Ya hoy ya todo es más mecanizado, ya un capacitor está malo, cambiamos toda la placa. Ya no buscamos solo el capacitor. Ya muy pocos se dedican a hacer eso en acciones de reparaciones. Ahora bien, ya que nosotros conocemos cuáles son los valores de capacitancia de nuestros capacitores, entonces ya podemos empezar a realizar conexiones entre ellos. ¿Qué tipo de conexiones vamos a poder realizar? Pues vamos a poder realizar conexiones que nos lleven a circuitos eléctricos. Esas conexiones serán las siguientes. Los tipos de conexiones que nosotros vamos a llegar a tener son circuito serie, circuito paralelo, circuito serie paralelo. Quiere decir un mix de esos dos circuitos que tenemos. ¿Qué dispositivos electrónicos podemos llegar a utilizar en alguno de los momentos? Pues vamos a utilizar LED, vamos a utilizar diodos, y creo que debemos platicar alguna ocasión de qué hacía un diodo, que puede trabajar con señal o puede trabajar con los electrones para poder disminuir, o mejor dicho, para indicar solo el viaje de los electrones en un sentido, las resistencias que se oponen al libre movimiento de los electrones. Entonces, todos esos dispositivos son los que hay que conocer. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Ya lo vamos a ir verificando al momento de colocarlo en nuestros dispositivos. Entonces, los circuitos eléctricos son aquellos formados. En nuestro caso, solo vamos a utilizar por el momento dos, que son las baterías, que se indican a partir de este símbolo. Dos líneas paralelas. La más pequeña nos indica la placa negativa y la más grande nos indica la placa positiva. Los capacitores, que son las dos placas paralelas entre sí. En este caso, este capacitor en forma especial es el denominado capacitor bipolar. Quiere decir que no tiene una polaridad definida. Claro está, no solamente esa simbología podemos llegar a encontrar, podemos llegar a tener la siguiente. Esta es la simbología normal de un capacitor bipolar que no tiene una polaridad ya definida, ¿de acuerdo? Pero lo podemos llegar a tener así. Este caso es una simbología de un filtro, de un capacitor electrolítico, que ya tiene una polaridad. Este es el positivo y este es el negativo. O puede llegar a presentarse de la siguiente manera. Acá, acá y acá. Lo voy a tratar de dibujar un poquitito. No, tal vez me salen así hacia abajo. Ahí estamos. Este es el positivo y este es el negativo. Ahí tenemos las tres simbologías de los capacitores. Este que está acá por lo regular es utilizado para los filtros, para indicar la placa positiva y la placa negativa. Ya tienen una polaridad definida. Al igual que este que está acá. Muchas veces este se utiliza también para indicar los capacitores variables. En este caso, pues no lo vamos a utilizar de esa manera, ni lo vamos a utilizar, nos vamos a concretar más a este que está aquí, a un capacitor que no tiene una polaridad definida. Ello para evitarnos en algunos de los casos llegar a tener algún accidente conectando algún capacitor como no lo deberíamos de hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿No?
Ahí vamos, Inge, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, vamos con el último símbolo, que es el de tierra. Los estudiosos en la materia indican que nuestro planeta, donde estamos parados, contiene la mayor cantidad de electrones libres, quiere decir electrones de valencia. Es por ello que se utiliza este símbolo para el indicativo de dónde es que se da el movimiento de esos electrones del lado negativo. Y eso lo indicamos a partir de tierra. La tierra es el indicativo de dónde está el negativo de nuestro circuito. ¿Estamos de acuerdo? Ya conociendo ello, ya podemos realizar nosotros nuestra primer conexión. Y la primera conexión la vamos a realizar en serie. Aunque creo que ya habíamos hecho uno, pero vamos por acá. Creo que ya los estoy confundiendo con las otras secciones. Conexión en serie. La conexión en serie es cuando nosotros colocamos un dispositivo a continuación del otro. Quiere decir, agarrados de la mano, formando una fila. Eso es una conexión en serie. Va a tener la particularidad que cada dispositivo va a tener su propio potencial eléctrico. Lo que sí va a ser en común y va a ser igual es el movimiento de carga, quiere decir la corriente en todos los dispositivos. Esa es la particularidad que van a tener los circuitos serie. Voy a colocar uno por acá para que podamos hacer el análisis. Voy a colocarlo solo con 2 capacitores nada más, para que no nos cueste determinar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Aunque insisto, creo que ya lo habíamos hecho. No, Inge, acá es primera vez que estamos viendo todo eso. Bien, voy a colocar acá la batería. Vamos a colocar entonces aquí nuestra batería. Luego vamos a colocar el primer capacitor, el segundo capacitor y el tercer capacitor. Bien, ahí tengo un circuito. Este circuito entonces me indica una batería, un capacitor, un segundo capacitor y un tercer capacitor. Ahí estamos. El movimiento de carga nosotros ya sabemos que sale de la placa positiva hacia la placa negativa. Quiere decir entonces que el movimiento de carga inicia a partir de la placa positiva y hacia acá estarán entonces los protones. Realizarán una atracción de electrones, pero empujarán en este caso a los protones hacia acá. Estos harán atracción de electrones y empujarán a los protones hacia el siguiente dispositivo. Entonces tendremos acá protones y acá electrones, generando entonces la llegada de los electrones a la placa negativa. Las flechas que he dibujado ahorita son las que nos indican el movimiento de carga, que eso es lo que denominaríamos nosotros como corriente, ¿de acuerdo? El más y el menos en cada uno de los dispositivos nos indica el potencial eléctrico que cada uno de ellos va a tomar. Quiere decir entonces que cada uno de ellos tendrá su propio potencial eléctrico. Quiere decir que aquí tendremos el voltaje número 1, aquí tenemos el voltaje número 2 y aquí tenemos el voltaje número 3. Cada capacitor tendrá su propio voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Pero sabemos que ese voltaje no puede ser mayor al voltaje que nosotros le estamos inyectando al sistema. Quiere decir que si yo le inyecto al sistema 16 voltios, entre estos 3 capacitores tendrían que haber 16 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Si yo le inyecto solo 3 voltios, pues entre estos 3 capacitores tienen que haber 3 voltios. No puedo tener más de lo que le estoy inyectando al sistema. ¿Estamos de acuerdo?
Cuando es un circuito serie, entonces estamos indicando que la carga, el movimiento de electrones va a ser el mismo. Quiere decir que la carga del primer capacitor es igual a la del segundo, es igual a la del tercero. ¿Qué es lo distinto? Pues es el potencial. Quiere decir que el potencial eléctrico total va a ser igual al potencial generado por el primer capacitor más el potencial generado por el segundo más el potencial generado por el tercero. Si nos vamos a la fórmula general, el potencial eléctrico es igual a carga partido capacitancia. A partir de la fórmula general que nos dice que la capacitancia es igual a la carga partido el potencial eléctrico. Si lo despejo de acá, me queda carga partido capacitancia. Entonces tengo que la capacitancia total dividido la carga total dividido la capacitancia total me va a dar el potencial eléctrico. Para el primer capacitor sería la carga de ese primer capacitor dividido su capacitancia. Para el segundo, la carga 2 dividido la capacitancia 2. Para el tercero, la carga 3 dividido la capacitancia 3. Como las cargas son las mismas, yo las puedo factorar, entonces me quedaría acá la capacitancia, perdón, la carga total. La carga total dividido la capacitancia total va a ser igual a carga, factor de 1 dividido la primera capacitancia más 1 dividido la segunda más 1 dividido la tercera. Como las cargas son las mismas, quiere decir que esta se elimina con esta y nos quedará entonces acá lo siguiente. 1 dividido la capacitancia total, que va a ser igual a 1 dividido la capacitancia 1 más 1 dividido la capacitancia 2 más 1 dividido la capacitancia 3. La capacitancia total está acá dividiendo, la pasamos a multiplicar de este lado y nos quedaría 1 dividido la capacitancia 1 más 1 dividido la capacitancia 2 más 1 dividido la capacitancia 3 por la capacitancia total. Y al momento de despejarla, entonces la capacitancia total va a ser igual a 1 y esto que está multiplicando pasa a dividir. 1 dividido C1 más 1 dividido C2 más 1 dividido C3. Y esa será entonces nuestra fórmula para calcular la capacitancia total de un circuito serie. Esta que está acá nos indicará la fórmula general para determinar la capacitancia y esta que está acá la que nos permitirá calcular los potenciales eléctricos. Entonces, dudas, preguntas. Ahí están nuestras 3 fórmulas para trabajar. Duda, pregunta. Si tuviéramos más capacitores, se agregaría siempre 1 dividido lo que ya llevamos más 1 partido C4 más 1 partido C5. Así es, lo agregaríamos directamente. De hecho, hay algunas calculadoras que ya traen esa fórmula solo para colocar los valores de los capacitores. Lastimosamente mi calculadora no lo tiene. Si alguno de ustedes la tiene, entonces la puede utilizar, ¿de acuerdo? Ahora si no, pues nos vamos a lo siguiente. Nuestra calculadora tiene esta pequeña tecla. Ahí, me quedé con el rectángulo. X elevado a la menos 1. Este X a la menos 1 es 1 partido el valor que nosotros le coloquemos. Entonces estamos hablando del circuito sea serie. Cuando es paralelo, las características pues son diferentes, entonces va a ser distinto el cálculo del valor, ¿de acuerdo? Pero para evitarnos el estar colocando en la calculadora 1 dividido el valor del capacitor, vamos a utilizar esta tecla que está acá. Ya ahorita la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Me dicen ustedes si ya puedo colocar nuestro primer circuito que vamos a trasladar al protoboard.
Vamos a colocar ya entonces nuestro primer circuito, el cual vamos a hacer. Vamos a colocar en nuestro y yendo parte de proyecto. Claro está, ahorita solo que son serie, pues definitivamente no. Cuando es un circuito serie paralelo, entonces sí, ya les voy a indicar, este es el que vamos a hacer ya como parte del proyecto. Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar ya el circuito y lo vamos a empezar a trabajar. Vamos a ver cómo nos va. A ver si hay en nuestro protoboard y hacerlo funcionar. Vamos a ver qué tal nos va. Voy colocándolo entonces. Voy a colocar acá ya la diapositiva para poder circuito. Vamos entonces. Voy a otro y solo. Ahí estamos. Vamos a decir entonces que esta es nuestra batería. Vamos a decir que este capacitor que está acá es de, digamos, 6 microfaradios. Vamos a decir que este es de 8 microfaradios, que este es de 10, que este es de 5 y que este es de 3. Y vamos a colocar una batería de 9 voltios. Es una batería pequeñita. Para vamos, la de uno de lo que va acá comercial, vamos a trasladar nuestro protocolo y vamos a ver qué tal nos va. Vamos. Es 5 microfaradios. Correcto, 5 microfaradios. Gracias. Ahí está, ahora sí ya se ve. Ahí está. Vamos a hacer uso de la tecla que les acabo de indicar. Quiere decir que nosotros la colocaríamos de la siguiente manera. Vamos con la capacitancia total. Voy a colocar acá el primer valor. Y voy a aprovechar acá lo siguiente, como todos tienen la misma notación científica, quiere decir todos son microfaradios, todos son micro. Entonces, aprovechando que todos tienen esa misma notación científica, voy a hacer mi operación sin colocar la notación, solo la voy a colocar al menos 1 más 3 a la menos 1. Cierro mi paréntesis y vuelvo a colocar menos 1. Y con ello voy a calcular entonces mi capacitancia total. Eso nos da 1.08.
y agrego microfaradios. ¿Estamos de acuerdo? No utilicé el micro acá porque todos tienen la misma notación científica. Entonces solo la voy a agregar al final. Esto lo puedo hacer porque la notación científica es la misma para todos. Con uno que cambie ya no lo puedo hacer. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que este en lugar de micro fuera nanofaradios. Entonces yo ya no puedo colocar solo 6, 8, 10, 5 y 3. Porque este ya no es de la misma notación científica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es en lo que tengo que tener cuidado. Ahora bien, con respecto a la carga. La carga viene acá. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ahí con los signos ya he colocado cómo se da la distribución de carga de cada uno de esos capacitores. Por lo tanto, vamos a determinar su potencial eléctrico. Ahorita que calculamos la capacitancia total, no nos importaba en este caso cuál era el 1, cuál era el 2, cuál era el 3. Ahora para los potenciales sí. Vamos a decir que este es el capacitor 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. Hacemos el ordenamiento para poder hacer nuestros cálculos de valor de los potenciales eléctricos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir colocando cada uno de esos valores. Para calcular esos potenciales, entonces, nos vamos a las fórmulas generales. Y para ello, lo primero que tengo que hacer es calcular la carga total. La carga total es igual a, según nuestra fórmula general, sería voltaje o capacitancia total por el voltaje total. Entonces, la carga total sería igual a la capacitancia, que es de 1.08 por 10 a la menos 6, por el voltaje que tiene nuestro sistema, que es de 9 voltios. Entonces, la carga total del sistema es de 1.08 exponente a la menos 6 por 9 voltios. Nos da 9.72 por 10 a la menos 6 coulomb de carga. 9.72 por 10 a la menos 6 y... dígame, Marco. El 10 a la menos 6 por ser micro. Correcto, por su micro, así es. Gracias, señor. Bueno, vamos ahora con el primer voltaje, voltaje número 1. El voltaje número 1 es carga dividido la capacitancia número 1. La carga en este caso es de 9.72 por 10 a la menos 6 y la capacitancia del primer capacitor es de 6 por 10 a la menos 6. Eso nos dará el primer voltaje. 9.72 exponente a la menos 6 dividido 6 exponente al menos 6. Eso nos dará 1.62 voltios. El voltaje número 2, carga dividido capacitancia. En este caso la capacitancia es de 8 por 10 a la menos 6. Eso nos dará un voltaje de 1.22. El número 3, 9.72 por 10 a la menos 6, dividido la capacitancia 3, que es de 10 por 10 a la menos 6. Eso nos va a dar 0.97 voltios. El voltaje 4, 9.72 por 10 a la menos 6, dividido el capacitor número 4, que es de 5 por 10 a la menos 6. $1.94 voltios. Y el voltaje 5,
9.72 por 10 a la menos 6 dividido 3 por 10 a la menos 6. Eso nos dará, vamos a ver, 3.24. Ahí estamos. ¿Cómo sabemos si en dado caso todo lo calculamos bien? Pues para ello, nosotros sabemos que el potencial que hemos generado es de 9 voltios. Por lo tanto, esto, más esto, más esto, más esto y más esto, nos tiene que dar 9 voltios. Si no nos da 9 voltios es que más de alguno de los cálculos lo hicimos mal. 1.62 más 1.22 más 0.97 más 1.94 más 3.24. Eso nos da 8.99. Estamos bien, aproximadamente 9 voltios. En alguna décima nos tuvimos que haber quedado. Quiere decir que no hicimos la aproximación adecuada para llegar a los 9 voltios. Pero estamos 8.99. Aproximadamente es 9. No nos pudo haber quedado 10, ni 11, ni 12, ni 8, ni 7, ni 6, porque son 9 voltios los que estamos inyectando al sistema. Entonces, la sumatoria de esos 5 voltajes tiene que ser aproximadamente 9 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a tomar foto para poder trasladarlo ya a nuestro protoboard y hacer el primer circuito en protoboard. Inge, antes de que continúe, no lo Dígame. ya casi todo está claro, solo lo único que no me quedó claro es la primera parte donde la capacitancia total, donde tiene 6 menos 1. Yo sé que es el microcolon, o no sé por qué le puso menos 1, pero a ver si me refresca ese pedacito. Ahorita le indico, solo voy a tomar la jetografía. Ahí estamos. Ahorita le indico. Más o menos me quedó la foto. Ahí está. Ya la mejoró el teléfono. Vean pues. La fórmula normal nos dice 1 partido C1 más 1 partido C2. Para no escribir todo eso en la calculadora es que nosotros utilizamos la tecla de x elevado a la menos 1. Este menos 1 me está indicando aquí, lo voy a colocar en otro color, solo para hacer el indicativo. Aquí este menos 1 me indica 1 dividido 6, ¿de acuerdo? Que es el valor que está en acción de la fórmula. Y este último menos 1 me indica 1 dividido todo esto que está aquí. En forma resumida, yo lo estoy colocando con el exponente menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Que es en este caso el que les indiqué a ustedes que era la tecla de x elevado a la menos 1. No sé si ahí ya estamos bien. Sí, Inge, ahí estamos bien, gracias. Entonces, en lugar de colocar 1 partido 6, estamos colocando 6 elevado a la menos 1. Ese menos 1 entonces me indica 1 partido 6. Dígame, José. Ingeniero, disculpe, yo tengo mal el audio. Ustedes lo voy a conectarme bien. Ese 9.72 por 10 a la menos 6, ¿cómo lo obtuvo? Este 1 por 10, 9.72 por 10 a la menos 6 lo obtuvimos de multiplicar la capacitancia total por el voltaje total del sistema. La capacitancia total es 1.08 por 10 a la menos 6 faradios por el voltaje que es de 9 voltios. El voltaje que da la batería de 9 voltios, multiplicamos la capacitancia por el voltaje y obtenemos la carga, que es de 9.72 por 10 a la menos 6. Esta carga es la misma que se va a mantener en todo el sistema y es la que me permite calcular los voltajes de cada capacitor. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso se da solo cuando está en serie. Correcto.
solo cuando es en serie. Cuando es en paralelo es completamente diferente. Sí, entendido, ingeniero. Gracias. Bueno, entonces nos trasladamos a la página. La voy a tratar de compartir. Disculpen que quite mi cámara para poder hacer el compartimiento. Nos vamos a Tinkercad y compartimos. Yo ya tenía acá un circuito, lo voy a borrar. Poder hacer lo que vamos a realizar. Bien, ahí tenemos entonces nuestra página en blanco de Tinkercad, donde vamos a nuestros dispositivos. Ahorita está en blanco, no tiene nada. Ya voy a ir colocando en este caso cada uno de los dispositivos que nosotros vamos a utilizar y vamos a verificar a ver si mi computadora nos permite hacer el compartirles a ustedes ese material, ya que estamos teniendo problema con el video. Entonces vamos a empezar a colocar. Voy a colocar la galleta o protoboard. Ahí la coloqué ya, la voy a colocar forma vertical. Ahí estamos. Ya está la galleta, ya la pueden ver ahí. El nombre, pues le vamos a poner placa 1. Es la primera que vamos a hacer en este caso. Esa galleta tiene dos filas, una positiva y una negativa. La positiva nos indica a nosotros una conexión en dirección vertical. Voy a tratar de ubicarme acá. Si es que se coloca toda la línea verde, verticalmente hablando, toda la línea verde, toda, eso significa que toda la línea tiene conexión. Toda la línea. Toda esta línea tiene una misma conexión, al igual que la negativa. Igual que esta de acá, toda esta línea tiene conexión y toda esta línea tiene conexión. Ahora bien, las que están aquí, las conexiones son horizontales y esta línea no tiene conexión con esta. Estas son horizontales, quiere decir que todos estos puntos se conectan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Así es como empezamos a hacer el análisis de la galleta o protoboard que nosotros tenemos. Luego empezamos ya a colocar nuestros dispositivos. El primero en este caso es un capacitor de 6 microfaradios. Entonces voy a tomar acá un capacitor. Voy a colocarle aquí entonces capacitor 1 y tiene una medida de 6 microfaradios. Entonces 6 y colocamos acá microfaradios. Si yo lo coloco así, lo estoy conectando mal porque está conectado las dos patitas del capacitor en una misma línea. Es decir, que lo estoy colocando en corto. Entonces eso no es posible. La única forma en este caso es colocarlo en líneas distintas o en puntos distintos. Lo vamos a colocar entre 4 y 5. Ahí las patitas ya no tienen la misma conexión. ¿De acuerdo? Entonces ya están libres y ya podrán funcionar bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Duda? Pregunta con esa primer parte de conexión. Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien en esa parte? Va, les voy a creer, pues. Voy a conectar el siguiente. El siguiente capacitor, entonces, voy a dejar un espacio, pues como yo ya sé que estas tienen conexión, lo voy a llevar hasta el número 8. Y voy a colocar mi siguiente capacitor, que tiene un valor de 8 microfaradios. Entonces vamos a indicar acá capacitor 2, 8 microfaradios. Lo vamos a voltear para poder colocarlo.
y lo colocamos acá entre 8 y 9. Ahí ya llevamos 2 capacitores. Ya colocamos 2 y ya podemos empezar a hacer nuestros valores. ¿De acuerdo? 2 capacitores. Vamos a colocar el tercero. Voy a ampliar la línea hasta la número 12. Ahí quedará el de 10 microfaradios. Como no lo quiero colocar vertical, lo voy a colocar horizontal como están los demás. 10 micro, y este es el capacitor número 3. Aquí está. Ya tengo 3 capacitores, 3 que están en serie. Voy a utilizar la otra parte de la galleta o protoboard, y para ello vamos a colocar una línea de conexión entre nuestros dispositivos. Y esa línea de conexión entonces la vamos a hacer de la siguiente manera. Espero que se esté viendo. Voy a entrelazar esta y esta de acá. Eso me significa que esta línea ya tiene una conexión con esta de aquí. Ahora vamos a colocar el siguiente capacitor, que es el de 5 microfaradios. Entonces voy a tomar acá, capacitor número 4, 5 microfaradios. 5 microfaradios. Ahí estamos, lo vamos a voltear. Y lo vamos a colocar aquí. Voy a hacer el enlace entre esta y esta de acá. Y vamos a colocar el último capacitor. Capacitor número 5. Con un valor de 3 microfaradios. Ahí tengo ya colocados los 5 capacitores. Espero que se haya visto bien el movimiento y la colocación de esos capacitores. Los puedo correr si en dado caso consideran o quieren que queden igual que los de el lado derecho y de la misma conexión que los del lado izquierdo. Yo espero en este caso que se vea bien, que se vea la conexión como hemos planteado, para que ustedes la puedan ver bien, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos 5 capacitores. Vamos a hacer el último enlace, que lo vamos a colocar de aquí hasta donde, hasta acá. Las líneas verdes no son más que alambres, están haciéndonos el favor de hacer conexiones que los compañeros de electrónica denominan como puentes. Esos puentes entonces nos permiten hacer la interconexión entre cada uno de los puntos del protoboard. Vamos a conectar ahora el lado positivo de la batería con el lado positivo de nuestro circuito y el lado negativo con el lado negativo de nuestro circuito. Lo voy a hacer de la siguiente manera entonces. Positivo, positivo, negativo, negativo. Lo vamos a hacer de acá a una conexión hacia aquí y de aquí una conexión hacia acá. Ahí estamos, positivo. Vamos a hacer lo mismo acá. Esta conexión la vamos a tirar hasta el lado negativo. Ahí estamos. Ahí estamos, positivo, positivo, negativo, negativo. Y ahora vamos a conectar la batería. Vamos a bajar un poco nuestro protoboard. Híjole, nos quedó un poquitito afuera, así que lo vamos a colocar de nuevo. Ahí está.
Positivo con positivo. Para que se vea mejor le vamos a cambiar color a rojo. Negativo con negativo. Y para que se vea mejor le vamos a cambiar a negro. Ahí estamos, ya tenemos la batería, ya están los 9 voltios colocados. Ahora ya solo nos hace falta colocar el multímetro para saber si vamos a tener la medición que nosotros calculamos o hicimos. Entonces vamos a colocar el multímetro, solo vamos a verificar que nuestras conexiones estén bien y que nuestras mediciones pues vayan a ser las más exactas posibles. Esperamos entonces que esas conexiones vayan saliendo bien. Vamos a colocar el multímetro ahora. Su multímetro lo vamos a ladear un poco. Este es el positivo. Este es el negativo. Lo vamos a colocar. Verificamos que esté en voltaje. Si está en voltaje. Entonces positivo. Para medir el primero lo vamos a colocar. Aquí está bien. Vamos a cambiarle el color a rosado. Y el negativo tendría que quedar con esta otra patita. Lo vamos a colocar como marrón. Ahí estamos. El capacitor de 6 microfaradios tenía un voltaje de 1.62 voltios. Entonces, a la hora de colocar el simulador, nos tiene que medir aquí en el multímetro 1.62 voltios. Entonces, esperamos que al momento de darle al simulador nos quede 1.62. Si no nos queda 1.62 es que algo conectaron mal ustedes. ¿De acuerdo? Nos dedicamos a contabilidad. Cabal. Entonces, vamos a ver si le echamos fuego, como dicen por ahí, para verificar si nos queda el 1.62. Le damos iniciar simulación, 1.62, ahí estamos. ¿Estamos bien? Ahora van a verificar algo ustedes ahí, que el voltaje va a empezar a bajar. ¿Eso qué significa? Que el hecho de que va a ir disminuyendo. El hecho de que disminuya significa que el capacitor está teniendo ya su carga y va a llegar en un momento que va a tener ya su máxima carga, ya va a tener almacenada toda la energía que él puede disponer. Por lo tanto, el capacitor ya no va a necesitar más electrones, así que ya no deja pasar más y se va a cortar el movimiento de electrones. Por lo tanto, el voltaje nos va a dar cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que está sucediendo ahí. Vamos con el siguiente capacitor. Nos venimos hacia acá. Y este de mover hacia acá. Inge, disculpe, si deja el positivo en el primer capacitor y el negativo en el segundo, ahí haría la suma de ambos, ¿verdad? Y depende, dijo Pepito, pero probemos a ver qué pasa. Yo estaba verificando capacitor por capacitor, que era en este caso lo que nosotros habíamos calculado. En este caso, con este capacitor de acá, habíamos calculado 1.22. Entonces nos tiene que dar 1.22. Ahí está, 1.22. No cabe duda, todo lo hicimos bien. Somos buenos para esto. El siguiente capacitor estaría aquí y aquí.
Ese nos dio 0.97. Ahí están, 972 miliamperios. Al ser mili, pues nos queda 0. Vamos con el penúltimo. Lo colocamos, sí, aquí está bien. Solo que aquí nos van a quedar cruzados. Ah, no, lo podemos dejar aquí. Y ese nos tiene que dar 1.94. Ahí está, 1.94. Ya solo nos queda uno más. El último, vamos a colocarlo aquí. Y este quedaría aquí. Ahí sí nos quedan cruzados los cables. Y ese último es de 3.24. Vamos a ver. Ahí está, 3.24. Estamos bien. No cabe duda. No hay como nosotros. Lo que hacen algunos compañeros del área de electrónica para poder verificar si no tienen tester en alguno de los casos y poder saber si hay corriente, algunos utilizan los diodos LED. Esos LED vienen y los colocan y si el LED se enciende, entonces significa que sí hay voltaje. Vamos a hacerlo por acá. Estos LED tienen la particularidad que única y exclusivamente trabajan con 1.5 voltios. Quiere decir que si hay 1.5 voltios, entonces la LED va a encender. Si no hay 1.5 voltios, entonces no va a encender. Vamos a quitar nuestro tester y vamos a colocar la LED. Vamos a ver si enciende. El cátodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Entonces aquí lo vamos a tener que voltear. Ahí estamos. Y aquí habrían 3.24. Quiere decir que ahí tendría que encender esa LED. Ahí está, ahí encendió. Si es que logran verificar ahí. El multímetro no tiene porque Dije, ¿cómo dijo que se llamaba cátodo y qué? ánodo y cátodo. ¿Cuál es el cátodo? El ánodo es el negativo y el ánodo es el positivo. Aquí lo vamos a ver colocando el multímetro. 5 y va bajando y va bajando y ahí es donde te toca la LED. Puede. ¿Dudas? Preguntas entonces. Si no para, tiene que tener cuidado porque en dado caso los capacitores no tienen tal vez la capacidad que nosotros estamos utilizando. Entonces eso es lo que tiene que tener cuidado, Pedro. Tiene que verificar que los capacitores tengan la capacidad que nosotros le colocamos por acá. ¿Dudas? ¿Preguntas? La capacidad la coloca de la siguiente manera. Usted coloca, le da un clic al capacitor y automáticamente le va a salir esa tablita que salió ahorita en mi pantalla, que es condensador, el nombre y la capacitancia.
Ahí donde dice capacitancia, nosotros lo cambiamos. Hay picofaradios, nanofaradios, micro, milifaradios, kilo, mega y gigafaradios. Nos quedamos con micro. Y ahí tiene que colocarle a cada uno de los que ahí ya tenemos en el hecho de los valores que están. Correcto, lo tenía en 100 microfaradios, era un 0.0001, quiere decir que ese capacitor se estaba llenando rapidísimo. Por eso era que se iba rápido la acción de la energía que tenía. A todos les quedó igual, todos lograron probar, todos lograron verificar. Yo espero que todos lo hayan analizado. Aún lo estoy haciendo, ingeniero. Yo aún no he descargado la aplicación. Es que esa no se descarga, esa se trabaja en línea. Ah, es en línea. Ah, excelente. Sí, queda igual. Correcto. Lo único que tiene que hacer es registrarse con su correo. No tiene costo. Eso es lo bonito de esto, no tiene costo. Se puede registrar como estudiante. Y con eso ya. Excelente, Inge. Muchas gracias. Lo voy a trabajar. Ah, bien, entonces traten de hacerlo. Yo les voy a dejar uno entre semana para que ustedes lo puedan realizar y me lo puedan enviar. ¿Cómo me lo van a enviar? Pues en la parte superior, si es que se logra ver acá, o cuando ustedes lo vean, en la parte superior, está en la parte de código, donde está iniciar simulación, exportar y está compartir. En este caso lo compartirían, lo descargan y me lo comparten o invitan o me invitan, como dicen por ahí, a través del correo y ahí me mandan el vínculo para poder compartirlo. Ahí se los estoy mostrando. Entonces me colocan el correo ahí y me lo mandan. Y ya en este caso yo lo voy a poder ver y lo voy a poder analizar, ¿de acuerdo? Las Ingeniero, partes de la vez son cátodo y ánodo. Dígame, tenemos no le escuché. tenemos que hacer la comprobación antes, ¿verdad? En hojita y luego en el protobor. ¿O solo en el protobor lo trabajamos? Correcto. No, las dos. Tiene que ser en papel y en protobor. De hecho, esa es la parte del proyecto, que nosotros vamos a hacer el cálculo en papel, van a armar el protobor y me lo van a enviar. Y lo que yo voy a hacer es que en este caso voy a comprobar de que lo que calcularon es efectivamente lo que está en el protobor. Dígame, José. Ingeniero, respecto aquí, para ponerle la capacidad a mis capacitores microfaradios, ¿es MF o busco el NF? No, mire pues. El NF es nanofaradio. El PF es picofaradio. El MF es milifaradio. Para nosotros es este. Microfaradio. Es muy correcto. Ah, ok, MUF. Ajá, UF. Ahí con cuidado porque anda afuera. Ok, sí, gracias, ingeniero. Bueno, dígame, José. José tenía levantada la mano. Dígame. Soy yo, José, que le habló. Ah, bueno, entonces ahí estamos. ¿Alguna otra duda o pregunta? No tenga pena, George, que yo lo estoy grabando y lo voy a subir a la plataforma. ¿Y a todos ustedes sabían utilizar el protobor? ¿Ya todos lo sabían utilizar? No. Bueno, entonces, para aquellos que no lo habían utilizado, entonces yo espero que ahora ya tengan ese conocimiento y que, primero Dios, cuando estén en electrónica analógica y les pidan los trabajos del protobor, pues ya no les va a costar tanto porque ya está ahí listo, ya ustedes lo conocen y ya van a poder hacer sus circuitos en protobor. Va a costar tanto como les costó en este caso a los compañeros que en su momento estaban llevando electrónica analógica o electrónica digital y no sabían utilizar el protobor. Entonces, por lo menos ustedes ya lo saben usar,
ya es algo nuevo, como dicen por ahí. Ya les voy a dejar la tarea para que armen ustedes su propio circuito en el protoboard y me lo envíen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y hay algunos que les gusta colocar los alambritos acá en conexión en varias direcciones, pero todo queda al hecho del ordenamiento que cada uno de nosotros le quiera dar y la estética que le quiera dar dentro del protoboard, ¿de acuerdo? Los diodos en este caso nosotros no los vamos a usar tanto, sí vamos a usar los capacitores, sí vamos a colocar resistencias y esos son los que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Por eso les decía a ustedes que la aplicación que les voy a colocar ahorita en el chat, esta es buena, la estuve viendo, pero todo lo trabaja esquemáticamente. Y la simulación la hace en el circuito esquemático. Quiere decir que lo que nosotros hicimos en papel, lo hacen en esa aplicación que les acabo de colocar. Lo que a mí me interesaba en este caso, primero, es de que ustedes pudieran conocer los protoboard y no se les fuera extraño al momento ya de trabajar en electrónica analógica. Que por lo menos cuando lleguen a Dollar City y vean un protoboard, digan, ah, ya sé qué es y para qué sirve. Esto los venden, dígame. Ah, claro. Eso Por si traen como ustedes, 15 quetzales. depende, dijo Pepito, por si ustedes quieren practicar Depende de en la Dollar, marca. ajá, depende de la marca. En Dollar City le venden los que son chinos, cuestan 35 quetzales más o menos. Ahora, si usted quiere de los americanos, como dicen por ahí, la mitad de esta que estamos teniendo en pantalla le llega a costar alrededor de 50 quetzales más o menos. Y la completa, que es toda esta galleta que tenemos ahorita en el simulador, puede llegar a costar entre 120 y 125 quetzales. En Abu venden, correcto. En Abu venden. Ahí Ingeniero, hay. Dígame. en esa parte donde dice código, ¿qué es lo que generará? Ah, este es O, por si en código, ahorita le explico. El código es por si en dado caso tenemos algún dispositivo programable acá. En este caso nosotros no tenemos ninguno programable, así que código no nos va a dar. Lo único que sí nos daría en este caso es el listado, que fue lo que colocamos. Lo podríamos exportar y el compartir únicamente. Y este código, como le digo, nosotros no tenemos componentes programables, así que no nos lo va a proporcionar, no nos va a dar el código. ¿Estamos de acuerdo? ok, gracias, ingeniero. Menos. A mí me da 0 cuando lo mido, cuando mido los condensadores. Espéreme. ¿Quién me habló? Marco, Marco, le doy el permiso para compartir su pantalla y ver cómo tiene sus conexiones. Voy a dejar sí, de compartir para que el compañero pueda compartir la de él. Ahí estamos, compártanos entonces, vamos a verificar cómo tiene sus conexiones. ahorita voy. Vamos a ver dónde está compartir aquí. El Blackboard Practice. Está en la parte inferior derecha. Ahí tiene un rectángulo con una flecha. Le da ahí y ahí dice compartir. Sí. Ahí nos puede compartir la pantalla y podemos ver en este caso. Ah, pero usted nos está compartiendo. Ahí está. Ahí está. Sí, si lo pongo aquí al negativo y ya le doy simular,
me tira 9 voltios, pero porque le estoy poniendo de Directo positivo. a la batería. Ajá. Pero ahora, bueno, ahorita le voy a dar stop. Y si me voy solo a uno, ¿cuánto aquí? Y este aquí. Ay, no me deja. Ah, pero aquí creo que tengo un error. Yo creo que lo estás conectando al revés, ¿no? No. Le voy a indicar dónde está su... ¿Dónde? Hay una en el segundo El segundo capacitor. capacitor no está conectado con todo el circuito Ajá, porque exactamente. el alambre solo llega hasta la línea... No Vamos está a ver, cerrando el circuito. correcto, está el circuito abierto. Entonces, el capacitor número 2 no está conectado al circuito. Entonces, el alambre que tiene ahí tiene que conectarlo hasta su primer punto. Ya, sí, pero no. Sí, Presiona, trabajo. presiona El 1 no sale nada para el 2 tampoco, Inge. cierto, también. Entonces, los alambritos tienen que tratar de que estén en los puntos donde están las puntas del capacitor para poder tener las conexiones. Ok, sí. Y minimícelo y con eso ya va a tener ahí para poder verificar. Le muestro en este caso. Vamos a tratar de verificar. Lo que tiene que lograr usted es esto. Esta línea de acá, ¿ven? Estos cablecitos tienen que estar unidos con las puntas de los capacitores. Usted lo tiene, le voy a mostrar cómo lo tiene usted. Acá. Y lo tiene así. Sí. Quiere decir que la patita del capacitor no está unido con el alambre, con el puente. Así que lo tiene que alargar y colocarlo directamente donde está la patita del capacitor. Y de esa forma es como va a tener usted el enlace de la conexión de todo su circuito. Eso es lo que tiene que tener cuidado. Traten de hacerlo entonces. Yo les agradezco a ustedes mucho la compañía el día de hoy. Espero que me hayan comprendido la actividad de hoy y que pudiéramos haber conocido el protoboard y poder tener el acercamiento con él, ¿de acuerdo? Entonces, Gracias, Inge. está bien, ¿no? Gracias a ustedes.